¿Y Entonces, cómo un pobre puede salir de la pobreza? ¿Cómo le puede ayudar el gobierno? para independiente, la autoridad electoral te pide un número de firmas. Entonces eran 9,000 firmas que tenía que conseguir en 45 días. Oye, ¿qué tanto poder tiene el partido sobre el candidato o la candidata? ¿Pero no te pagan nada? ¿No pagan nada por solamente ya tener este puesto de intentar, pues... ¿Qué crees? Muchos piensan ¿De que que hay un sueldito? Sí, no es fácil de cumplir, pero sería implementar una tarjeta de transporte público para jóvenes estudiantes puedan utilizar el transporte público de forma gratuita. Dices a un ciudadano, mira, te pago 5.000 pesos o 10.000 pesos si con cada policía que tú consigas que acepte algo, una mordida, lo que sea, me envías un vídeo, te doy a ti 10.000 pesos y esa persona se va a la calle. Ya verás como las policías dejan de ser... Ah, sí, claro, eso está bueno. Ya, propuesta de campaña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Elemental Project, a un episodio más de Elemental Project. Yo soy Sad Martínez. Alex, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Perfecto. Hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado que tenemos muchísimas ganas. Hoy vamos a hablar de un tema de política, que es un tema que interesa mucho a la sociedad. Además de que pronto, como son las elecciones, pues creo que es un tema muy interesante del que podemos aprender muchísimas cosas. Así que bueno, cuando quiera la presentación. A la presentación, vámonos directo. Les cuento de nuestro invitado del día de hoy. Con tan solo 25 años, es uno de los candidatos más jóvenes de todo el país. Está graduado en Derecho por la Universidad Panamericana y fungió como vicepresidente del Consejo Estudiantil de Derecho en el campus Bosque Real. Realiza análisis político en redes sociales, en donde tiene más de 23,000 seguidores y promueve activamente la participación juvenil en política a través de conferencias dirigidas a jóvenes. Tan solo hace unos meses se convirtió en el primer aspirante en una candidatura independiente por el Distrito Local 17 en el Estado de México. Esta candidatura la comprende Huixquilucan y Naucalpan, para que entiendan, 2 municipios, y en esta hazaña logró conseguir 3,500 firmas de apoyo en favor de su candidatura. Actualmente es candidato a presidente municipal de Huixquilucan por Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues el día de hoy vamos a pedir un fuerte aplauso. Nos acompaña aquí en Elemental Project Enrique Garduño. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias, ¿Cómo amigos. estás? Un Bienvenido. placer, Isaac, Alex. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Se logró. Sí. Se logró, porque sí. Has estado bastante activo en estos días, evidentemente en tu campaña, claro, en comunidades, etcétera. Y el día de hoy, bueno, muchísimas gracias por estar por acá, que te diste el tiempo, la oportunidad. Y pues bueno, vamos a empezar esta plática y que nos cuentes un poquito sobre quién es, desde tu punto de vista, con tus propias palabras, quién es Enrique Garduño. Claro, pues miren, siempre he sido apasionado de la política desde chico, y entonces, como bien lo dijiste en la introducción, Isaac, me lancé para una candidatura independiente porque, en mi opinión, y lo sigo sosteniendo, el sistema de partidos políticos en México está muy mal. No por nada es política sinónimo de corrupción, de mala leche, ¿no? Sí. Y entonces es por eso que yo me lancé como independiente y ahí inicié mi viaje, consiguiendo firmas, que no son firmas tan sencillas porque había que escanear la identificación de cada persona del INE. Y digitalizarla. Y entonces no cualquiera te permite escanear su INE. No obstante, junté bastantes firmas como para poder llamar la atención de los partidos, que era como chan, 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 el enemigo, digamos. Pero al final del día, pues yo me fui dando cuenta que los partidos políticos son una plataforma para llegar al poder. Entonces yo me describiría como un joven apasionado por la política que intenta mejorarla, de poner un granito de arena desde mi trinchera, ya sea independiente, ahora con un partido político con el que simpatizo. No va a haber un partido con el que 100% uno diga, híjole, este partido no tiene ninguna falla, no tiene nada. Todos los partidos son criticables, pero pues aquí estoy en la lucha, ahora por una presidencia municipal y pues ya a mi corta edad, pero con todo el ánimo y a darle con todo. Eso es todo. ¿Por qué hiciste tú de recoger firmas? O sea, ¿es necesario para que te presentes la candidatura? ¿O cómo es el proceso? Sí, ¿qué crees? Para independiente, para ser candidato sin partido, digamos, la autoridad electoral te pide un número de firmas, que en mi caso eran 9,000. Porque la población, o sea, el territorio que era Huixquilucan y Naucalpan, era de 300,000 en la lista nominal. Entonces me pedían el 3%. Entonces eran 9,000 firmas que tenía que conseguir en 45 días. Y era sin recursos,
sin una estructura de partido, o sea, era así. De candidato independiente, así de casa en Independiente. casa. Hola, Sí. soy Enrique Garduño. De hecho, sí, y así más o menos fue como coincidimos, Isati y yo. Sí. Y sí, así de tocar puertas como loco. Centros comerciales también, ¿no? Que allí hay Centros muchísima comerciales, 100%, pero ahí es con cuidado porque muchos centros, la mayoría de los centros comerciales tienen política Sí, te de dicen. no puedes hacer promoción si no estás autorizado. Ujú. Y de hecho me sacaron algunas veces de centros comerciales. Ay, rebelde, De- Enrique, de- pero Lo intentó, al menos se esforzó, ¿no? Que eso es lo importante. es lo importante. Oye, pero has dicho que era como independiente, pero tú estás Movimiento Ciudadano, ¿no? No es independiente. Exacto. ¿O Ahora sí? ya es con un partido político. Hice una como autorreflexión Sí. y dije, a ver, Enrique, haz de cuenta que sí lo lograba independiente, juntaba las firmas o igual y ganaba, como Pedro Kumamoto, que es como el más famoso en nuestro país que fue un candidato independiente, ya no es independiente, ya está con un partido. Sí. Entonces, casi no hay candidaturas independientes y ahí yo me pregunté, ¿será la vía? Entonces dije, hoy por hoy las candidaturas independientes tienen muchos obstáculos. O sea, el sistema está diseñado para que tarde o temprano te unas a un partido. Ujú. Eso me costó internamente y dije, bueno, y entonces se acerca Movimiento Ciudadano. También se acercaron otros partidos, Sí. pero Movimiento fue el que dijo, A ver, chavo, vas. vente. Ajá. Ok. Y encabezas. Y dije, hijo, pues órale, va. Claro, Sí. de hecho, como has dicho, está hecho todo el sistema para que te unas a un partido político. O sea, realmente estamos en un sistema de partitocracia. Correcto, sí. ¿Aún así piensas que puede haber democracia dentro de una partitocracia? Porque al final, como los partidos políticos están subvencionados, pues como recibe subvención, pues al final siempre es complicado, ¿no? Que luego... Es complicado. Sí, y aparte la vida interna de los partidos, ahora que ya estoy más Sí. a fondo, me voy dando cuenta que es como una empresa. Y entonces el CEO sí tiene mucho poder sobre quién va, quién no va. Te toca, a este le va dinero, a este no le va dinero. O sea, sí hay mucho poder Ujú. de los dirigentes de los partidos, sin duda alguna. Y entonces, así como en una empresa, tienes que ir poco a poco escalando y ganándote el respaldo del partido, digamos, sí es importante, porque puede ser, hoy por hoy hay muchas candidaturas que es, pues, órale, te doy el respaldo, pero no te doy subvención, no te doy un recurso, nada más el utilitario, las playeras o las banderas, pero hasta ahí. Y a ver, hablando de esta parte como de este proceso, fue corto, ¿no? Porque para lo de la candidatura local, ¿qué fue? ¿Hace 4 meses o 3 Sí, meses? empecé en enero. ¿Y cuando te dicen, tienes un mes para hacer campaña? Pues más o menos, ¿no? Más o Como un menos. mes y medio para hacer tu campaña Sí. hacia presidente municipal. La verdad es que es muy anormal mi caso, porque sí, empiezo en enero con la independiente. Sí. Pasan los 45 días. A la mitad del trayecto de conseguir firmas es cuando Movimiento se acerca por primera vez. Ujú. Y ahí yo les dije, bueno, pues déjenme terminar y pues vemos. O sea, nunca les cerré la puerta porque era un partido que me preguntaban, oye, si te tuvieras que unir a un partido, ¿cuál te llama más? Y efectivamente era Movimiento Ciudadano. Y entonces termina pues en febrero y hagan de cuenta que 2 semanas después, ya en marzo, comienza la negociación con ellos, como, oye, pues vas, y negociación me refiero a negociación política, Sí. no de que no hay dinero de por medio, sino te toca encabezarlo, este es más o menos el proyecto, y ahí es cuando, bueno, Las va, propuestas. las propuestas y demás, y cómo está la estructura del partido, que Movimiento Ciudadano, no obstante que está creciendo, en el Estado de México tiene muy poquita presencia. Sí, La verdad. así es. Pero ¿no te pagan nada? ¿No pagan nada por solamente ya tener este puesto de intentar, pues... ¿Qué crees? Muchos piensan ¿De que que hay un sí, sueldito? Sí, que hay un sueldito que te pagan, pero no. Aquí esta es información que no muchos saben. En partidos políticos para lanzarte de candidato no hay un sueldo, o sea, no te pagan. Hay muchos comentarios que dicen, estás ahí nada más porque te están pagando y nada más quieres lana, pero la realidad es que se requiere mucha inversión propia. Ujú. Eso es algo para el público. A mí me han tocado distintas invitaciones y es cierto, mientras estás como en el proceso de campaña, es poner tu tiempo, es igual, si tienes que poner algún recurso, poner tus recursos, tus contactos, o sea, lo que se pueda.
Y ya que entonces ganen, entonces vamos viendo ya un sueldo y ya a lo que te vas a dedicar, digamos. Sí. Un partido político recibe subvenciones. Si recibe subvenciones para hacer la campaña, no dan nada de presupuesto para ti por ser más pequeñito ni nada. ¿Qué crees que es discrecional? O sea, no es como que, híjole, a todos les va por igual tanto dinero. Ahí el partido puede decidir apoyar a cierta candidatura o no apoyar a cierta candidatura. Lo que sí es que tienen un recurso que sí o sí se les tiene que distribuir a todos los candidatos, pero no es en efectivo, en dinero monetario, sino en utilitario. Sí. O sea, te dan las banderitas, las playeras, las gorras. Esas sí las recibí yo del partido. Pero un dinero como, oye, Enrique, a ti te va tanto dinero. Haz tu evento. Y haz tu evento, tu meeting y contrata tanto. No, eso no pasa, por lo menos en mi caso, no hay ese recurso. Y lo he escuchado también de otros partidos, en Morena o en el PAN. Inicialmente es como, bueno, a ver, lánzate a menos de que vayas muy apadrinado. Pero sí. Vas y no hay recurso. Hay utilitario y una estructura ahí electoral, pero... Hasta ahí. A ver, hablando de justamente los diferentes puestos a los que puede aspirar un ciudadano, brevemente, ¿cuáles serían? Que yo digo, claro. Isaac Martínez se quiere lanzar a, no sé, delegado de la colonia. Ajá. ¿Qué otros partidos puedes aspirar así como ciudadano, brevemente? ¿Y claro. qué se necesita puestos, básicamente? ¿No? Claro, miren, puestos así de elección, en estas elecciones, por ejemplo, sí. Quitando las presidenciales, estamos aquí en Whisky Lucan, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el primero es que te puedes lanzar para la presidencia municipal. Entonces, únicamente abarca Whisky Lucan, o sea, el territorio, el municipio. Pero también puedes irte para la diputación local, que sería en el Congreso estatal, digamos, que estamos aquí, Whisky Lucan, sería para el Estado de México. Okay. Pero se divide por distritos electorales locales, que aquí es cuando se empieza a poner un poquito técnico el asunto. Sí. El Estado de México tiene 45 distritos locales. Entonces, digamos, cuando iba de independiente, yo estaba participando en el distrito local 17, cierto. Que era todo Whisky Lucan y una franja de Naucalpan. Entonces es a ir viendo. Luego está el distrito 18, que igual y son 2 municipios o pueden ser 3. Entonces eso en el Congreso local. También puedes aspirar para diputado federal, que esa es diputación ya nacional, digamos. Ok. Y también se divide en distritos federales. Ok. Y comprenden un poquito más de zonas. Un poquito más de zonas. Me voy con Whisky Lucan, Naucalpan y no sé qué, no sé qué. Y ellos ya tienen un puesto allá en la Cámara. En la Cámara Federal, sí. Federal. Y diputado, ¿no? Claro. Okay. Diputado como ha dicho, federal, ¿no? Claro. Porque local sería irte a Estado de México, a tu Cámara de Estado de México. En Toluca. En Toluca. Es la capital del Estado de México. Y federal sería irte a San Lázaro, en la Ciudad de México, que ahí están los poderes. Y abarcas más territorio. ¿Y como independiente puede acceder a diputado? Aunque sea local o federal. Diputado así independiente. Pero te piden más firmas. Te piden más firmas. O sea, por ejemplo, para la local... solamente, o sea, te piden el 3% de tu territorio. Entonces serán 9,000 firmas. Pero si vas para una diputación federal, igual y son más. Pueden ser 20,000 firmas. Sí. O 100,000, digamos. Claro. Hasta puedes... Dependiendo la gente que abarca ese territorio electoral. Sí. Mira lo y que también puedes aspirar. Sí. Y para el Senado también de la República puedes aspirar independiente. Creo que es una locura. Pero la más grande de todas es para la presidencia de la República. Puedes aspirar independiente y te piden como 1,000,000 de firmas, que de hecho lo intentó Eduardo Verástegui. Sí. Pero... se quedó en el camino. Juntó 100,000. Bueno. En 60 días. Y con la aplicación del INE, yo sí digo, oye, mis respetos, porque no está nada fácil. Sí, no, imagínate, convencer y que se te puedan unir a ti, que compartan 100,000 personas, que te den la INE para empezar, ¿no? Sí, la INE. Claro, ahora estoy entendiendo muchas cosas porque en España igual, como son también las elecciones dentro de poco, pues hay un chico que se presenta por su cuenta, que es Alvise Pérez, que es igual, está como recolectando firmas, bueno, ya la recolectó, pero era para participar en la Cámara de Eurodiputado o algo así. No entendí muy bien, pero creo que va a participar ahí. Okay. Y claro, ahora entiendo por qué la firma, ¿no? Para empezar ahí, ¿no? Cuando eres independiente. Claro, así es. Vale. Sí, porque los partidos también tienen que llenar ciertos requisitos para ser partido, entonces por eso te piden que demuestres que tienes apoyo, porque aquí, ojo, al principio de independiente inicias sin dinero. Sí, es de medios propios, ¿no? Pero
Si consigues las firmas, entonces ya recibes un financiamiento público, una subvención, que en mi caso ascendía a 1.500.000 de pesos, más o menos. Wow. Entonces, 1.500.000. Pues, ya con eso ya puede ser buena campaña y un buen evento de cierre. Puedes hacer ¿no? una gran campaña. O sea, eso te lo dan si consigues las firmas. Si consigues las firmas. ¿Y ya las consiguió? No las todavía conseguí. Se quedó a 3.500. Digamos que junté el 30%. Ajá. Vale. Y por eso te metiste en el partido, ¿no? Claro. El partido lo buscó y vale. dijo, vente. O como que sí jalaste. Véngase, claro, porque ¿no? no obstante, que no lo hayas logrado, no cualquiera te junta ese número de firmas. Que es casi, digo, no es lo mismo, pero casi un voto. Es como decir, híjole, te doy mi confianza, te doy mi identificación. Oye, bueno. A ver, ¿por qué aspirar a un puesto tan importante? Porque es un puesto muy importante, ya un presidente municipal y aparte de Huixquilucan, que es uno de los municipios pues, más importantes hablando económicamente y todo del país. Sí. ¿Por qué tomar o por qué arriesgarse a tomar esta decisión? Y no sé si siento que a lo mejor lo traes en la sangre porque pues estudiaste Derecho y fuiste presidente de algunas sociedades de alumnos, etcétera. Sí. ¿Por qué tomar esta decisión y a esta edad? Aparte? Claro. Miren, les voy a ser bien sincero. Cuando me llegó la oportunidad, yo me cagué de miedo. Yo dije, no mames, síndrome del impostor. Dije, no estoy preparado. ¿Cómo que yo? ¿Cómo a esta edad? Tenía 24 años porque los cumplí hace como 6 días. Sí. Y de repente alguien me dijo algo bien importante. Un familiar me dijo, Enrique, las oportunidades en la vida no te llegan si no estás preparado ya para tomarlas. Entonces como que se me quedó muy grabado y entonces dije, pues se está presentando, órale, va, y vamos a darle con todo. Y ciertamente sí necesitas prepararte. Y eso es lo que siempre es como mi defensa, mi bandera, cuando me dicen, oye, pues estás bien joven, como tú, ¿qué vas a hacer ahí? Mi respuesta es, bueno, igual y estoy joven, no tengo experiencia en un puesto político, pero lo que sí es que tengo la preparación, por lo menos en derecho, en la parte jurídica, y de cómo se maneja un municipio, y cuáles son sus funciones, sus facultades constitucionales, esa parte técnica la tengo perfectamente. También el conocimiento social, porque en esta candidatura independiente recorrí todo el municipio. Entonces ya lo conozco, ya veo las necesidades. Entonces ya el siguiente paso es, bueno, te toca encabezar el proyecto. Obviamente decirlo, hacerlo es muy diferente. Sí. Pero yo dije, pues si ya se me está presentando, vamos a entrarle al toro por los cuernos. Eso. Oye, ¿y por qué decidiste elegir Movimiento Ciudadano? Movimiento, es una gran pregunta, una buena pregunta. Movimiento Ciudadano, yo vi antes de que me hicieran la invitación. Por ejemplo, en Toluca lanzaron a un amigo mío que se llama Javier Albarrán, con 28 años, para la presidencia municipal de Toluca, que es la capital del Estado de México, de los estados más importantes del país. Y en Mérida, que también es una ciudad muy importante, también se lanzó un amigo mío, Gerardo Ocampo, de 24 años, es prácticamente mi edad. Y entonces yo los vi a ellos y dije, pues si ellos están lanzándose y el partido, bueno, digamos, trae esta idea de lo nuevo, entonces se me hace congruente que me inviten y lo encabece. El partido está intentando, sí, traer perfiles jóvenes, perfiles nuevos. Sí. Entonces esa idea me gustó mucho en lo personal, de intentar renovar la política. Por eso con ellos. Con otros partidos generalmente postulan a los viejos lobos de mar. Sí. Sí la dejo así. Pues sí, es la nueva política. Oye, ¿qué se siente competir con partidos tan arraigados aquí en el Estado de México? Porque pues, de muchos años, ¿no? Sí, está cañón. Sobre todo, bueno, en Huixquilucan y en el Estado de México. Perdón, que en el Estado de México ya es otra historia, pero aquí en Huixquilucan hay partidos muy arraigados. Totalmente. ¿Qué se siente estar así frente a los demás partidos? No vamos a decir nombres. La verdad, miren, les voy a contar una historia. Mis recorridos, mi forma de hacer política es mucho de tocar puertas y estar con la gente y decir, hola, soy Enrique, y saludar y que me vean físicamente. O sea, que no me vean en un cartel o en una pancarta. Que no obstante funciona, pero no se compara a que te salude la candidata o el candidato, como que lo percibes más personal. Y entonces yo estaba en un recorrido, de hecho, aquí en Palo Solo, y de repente, pues yo traigo realmente un equipo pequeño, o sea, de brigada, porque una brigada, para que te
esté contigo diario, pues si no los conoces, si no están contigo, pues la tienes que pagar. Sí. Entonces mi brigada pues es de unas 10 personas, pero todos porque me quieren apoyar y les gusta la política. O sea, he sido suertudo en eso, de que he encontrado esos perfiles. Pero de repente me dicen, oye, Enrique, ahí viene Romina. Yo, Romina es la que está actualmente gobernando y que se quiere reelegir. Sí. Yo, puta, es del PAN. Sí. Dije, puta, bueno, ¿dónde está? No, aquí está ya, de ahí viene. Y ya de repente volteo. Y ya hagan de cuenta que como en película de la de 300, que ves un ejército, de repente volteo, eran como, literalmente como, no sé, unas 500 personas, todas de azul, con sus sombreros, con gorras. Y venía la policía municipal así enfrente, o sea, era como si neta fueran a la guerra. Sí. Nada, los volteé y así se van acercando y dije, no mames, bueno, dije, ni modo. Y entonces ya nos hicimos, o sea, fuimos caminando así como por la orilla. Pero ahí es cuando te das cuenta como, oye, la magnitud, el poder, no solo político, económico de un gobierno, sí, la verdad, y sí te sientes chiquito. Como que sí hasta dices, no manches, pues sí son un buen. Sí. Pero aquí viene la contra, ya que empiezas a ver quiénes son muchos de esta brigadota, no son ni de Whisky Lucan, están usando recurso público porque está la policía municipal escoltándolos. O sea, sí, ya si lo ves desde el punto de vista de dónde salió esto, no salió de sus bolsillos. Pues sí, pues del mismo, ¿no? Sí, no. Oye, a ver, sácame de una duda. ¿Cuánto tiempo lleva Romina como presidenta municipal? ¿2 años? Pues ya lleva, o sea, actualmente va a cumplir ya casi 3 años, o sea, cuando termine su mandato. ¿Su mandato que sería en diciembre? En diciembre. O sea, ¿y cada cuánto se renueva? ¿Cada 3 años? Cada 3 años. Pero lo curioso con Romina es que previo a ella estaba su esposo, Enrique Vargas, que él inició, me parece, en 2015, luego se reelige en 2018. También es PAN. Del PAN. Vale. Él inició. Pero están unificados ahora, ¿no? El PAN y el PRI, ¿no? ¿Qué crees? En Whisky Lucan es curioso, van solos. Sí, ¿sí? En Whisky Lucan es PAN, siempre ha sido, creo, PAN es PAN, PRI es PRI, aquí no hay como esta coalición, digamos. O sea, solamente la coalición está para la presidencia. Así es. Exacto. Y se puede reelegir, o sea, digo, es válido de que otra vez me postulo y si gano, o sea, si quedo claro, otra vez. Esto es muy curioso. El único puesto de estos grandotes de los que hablamos que no admite la reelección por motivos históricos es la presidencia de la República. Ok. Pero siendo senador, siendo diputado federal, diputado local y presidente municipal, se permite la reelección. Ok, esa no me la sabía. Sí. Vale. Wow. Vale, imagínate que consigues la presidencia municipal. ¿Qué cambios son los que puedes hacer tú? O sea, ¿qué poder realmente tienes? Claro, bueno, una presidencia municipal, su presupuesto y sus facultades no son tan amplias como un gobierno estatal o federal, digamos. O sea, el presupuesto pues sí se reduce, pero Whisky Lucan, como mencionaba Isaac, es uno de los municipios más ricos de México. Tienen un presupuesto aprobado de casi 4,000 millones de pesos de puro ayuntamiento y del organismo del agua, que está por aparte, pero es como parte de lo mismo, son cerca de 700 millones de pesos. Entonces es una bolsa grande para un municipio. Sí. Entonces, lo primero que puedes hacer es revisar como tus puestos municipales, porque en México hay policía municipal, digamos que es como el primer nivel, policía estatal, y luego la federal se llama Guardia Nacional. Entonces, cada una tiene su presupuesto y lo maneja como cada puesto político, ¿no? Entonces, digamos que el proyecto que encabezo sí es hacer una revisión de la administración pública municipal, de ver cuántos puestos hay contratados, cuáles no son indispensables, porque me he entrevistado con otros expresidentes municipales de Whisky Lucan y me dicen, Enrique, hay muchísimos aviadores que son personas que por motivos electorales contratan, pero realmente no están cumpliendo una función indispensable. Pero sí les están pagando. Por supuesto, sí. Entonces sí. ahí no es están como, ahí, ¿no? Oye, están recibiendo un dinero, pero no están cumpliendo. Entonces eso es lo primerito. La primera acción de gobierno en la que yo me enfocaría, de revisar y pues sí hacerla más eficiente para poder contratar a más policías municipales o mejorar la paga o las escuelas, o saber de qué forma se les puede dar mayor mantenimiento, o en salud, también los centros de salud es muy importante. Esos son como los 3 ejes
más importantes dentro del municipio que se pueden atacar, digamos. Digamos, sería parte como de tu plane o a grandes rasgos, ¿qué es el plane? Así El plane. ¿Es el plane? El plane, bueno, el plane... ¿Qué es el plane? Así de brevemente. O sea, bueno, sí. Sí, bueno, el plane... Creo que es el programa, ¿no? Imagino. Claro, Sí. bueno, el plane, este es mi eslogan y nació en la candidatura independiente. Porque como muchos no me conocían realmente, y bueno, y hasta ahora no me conocen muchas personas, pero en Whisky Lucan al principio no me conocía nadie. Y así se empieza. Nadie llegaba y ¿tú quién eres? Y entonces se nos fue ocurriendo como un eslogan y entonces ya íbamos con la gente y les decíamos como, ¿ya sabes del plan E? Como, no, pues no tengo ni puta idea de qué es el plan E. Y entonces le dicen, te presentamos a Enrique Garduño, que está aspirando a una candidatura independiente. Pero entonces, pues también lo apropio. Como el plan E es como el proyecto que encabezo, que son las mismas causas, no obstante que ya esté en un partido, el plan E, es como sigue el plan E. Entonces el plan E es el proyecto que encabezo. Me gusta. Sí. Alex le quedaría el plan A y le encantaría, ¿no? Bueno, ¿Te claro, gustaría sí, para, no? sí. El plan Molinagua, puede ser. Podría también. ser. Va a tener Sí. éxito. Eso. El plan I. El plan I, ¿por qué no? Está padre, está Exacto. padre. Pero luego, ¿este prematuramente lo puedes cumplir o dependes un poco de los altos cargos? De que venga alguien de Movimiento Ciudadano y te diga, vale, vas a hacer esto, esto y esto, y eso que está en el plan, mejor no lo hagas. Porque ahí no va a conseguir votos. Mejor quitamos y hacemos otra cosa. Esa es muy buena pregunta, gran pregunta, que yo me hubiera preguntado de, oye, ¿qué tanto poder tiene el partido sobre Sí. el candidato o la candidata? Esto es muy importante. Entonces, antes de entrar a esta aventura, yo le pregunté a los del partido, oye, pues la campaña tengo que seguir cierta imagen, tengo que seguir cierto formato o tengo que hacer tales cosas. Me dijeron, Enrique, tú haz la campaña como puedas, pero así como, pues no tienes ese recurso, haz la campaña como prefieras, como indiques. Obviamente, es implícito que no puedes hacer burradas, hacer tonterías o hablar mal del partido o hacerte quedar mal a ti, pero hay libertad creativa, por ejemplo, para la campaña. Yo puedo hacer las actividades que yo quiera y dar los mensajes que yo quiera y dar las propuestas también. Las propuestas las diseñé yo mismo, no me las dio el partido. Pero sí tienes que seguir la línea más o menos del partido, pero esa es decisión mía, de ser congruente ciertamente con el partido, que es un partido más de centro-izquierda. No es derecha, no es una izquierda radical. Entonces, por ejemplo, ya tu pregunta de ya llegando al puesto, el partido me diga, oye, aquí esto no. Yo tengo la libertad de gobernar como yo quiera. O sea, y no te puede echar partido. O sea, no puede decirte, oye, no me está haciendo caso de lo que yo digo, o ha hecho algo que no me gusta. ¿Te pueden echar del puesto? Bueno, digamos, eso podría pasar ciertamente hasta donde yo sé. No está esa condición. O sea, no me dijeron, Enrique, tienes que seguir estas... Este protocolo, este esta línea. protocolo. Lo que podrían hacer a lo mejor te obliguen a dimitir, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que para esos casos al partido no le conviene. Yo creo que sería más para un partido como Movimiento Ciudadano, que no tiene muchas alcaldías o presidencias municipales. Yo creo que sí se le daría un respeto a la candidata o al candidato de tomar. No les convendría una presión política, ¿no? Exactamente, sí, hasta... Podría ser una presión social que te diga la gente, no, pues este bro, pues como que no está haciendo nada, vamos a hacer una marcha y pues a lo mejor ahí ya lo piensas, ¿no? De, Sí, bueno, ya pero- voy a renunciar. Ajá. O el partido dice, brother, tenemos que hacer Sí, algo como, porque oye, te van a Exacto. acabar. Yo ¿no? creo que sería mal si lo estás haciendo mal. Claro, una marcha tampoco van a hacer, no van en contra de su propio partido, eso daría No, mala imagen. no el partido, sino como gente que no esté como en línea o alineados al partido o a... Si ocurriera algo de eso, No. se queda todo interno y te aseguro Sí. que no te vas a enterar tú. O sea, el pueblo no se va a enterar. Ni siquiera. La verdad. Exacto. Sí, sí, seguramente. sí. Oye, ya hablando o entrando un poquito más justamente en todas estas como propuestas, en lo que piensas, en lo que traes. A ver, el problema de la delincuencia que es generalizado en todo el país, pero Claro. cada lugar tiene como sus características principales. ¿Cómo solucionar o cómo mejorar el problema de la delincuencia en Whisky Lucan? Claro. Te voy a poner un ejemplo. Siempre en los debates presidenciales me voy a ir a lo federal. Sí. Nos estamos enfocando mucho en qué va a ser el presidente o la presidenta de la República en seguridad. Yo lo que siempre he dicho es,
para atender el problema de seguridad en México, nos tenemos que enfocar en primer lugar a las policías municipales. Porque si pasa algo en Huixquilucan o en el municipio o en la alcaldía donde estén, la primera línea de defensa, si marcas al 911, es una policía municipal. Sí. Entonces, si ellos no están bien pagados, bien entrenados, con buena tecnología para realizar sus trabajos, es muy difícil que llegue la Guardia Nacional a resolver tu problema específico, que Guardia Nacional ya es a nivel federal. Entonces, las policías municipales son fundamentales para atender el problema ya a largo plazo. Y entonces la federación tiene un fondo que se llama Fortaseg. Y la federación le da dinero a todos los municipios para fortalecer a las policías municipales. Hasta donde yo sé, hoy por hoy, el fondo Fortaseg ya no está jalando. O sea, ya no les están dando este apoyo por parte de la federación. Eso creo que es una muy mala estrategia de seguridad. Yo creo que se tendría que reinstalar y fortalecer el Fortaseg, un fondo para fortalecer a las policías municipales. Por parte del municipio, digamos, no hay Fortaseg, definitivamente es un área prioritaria. Invertir los mayores recursos para que estén bien pagados, para que no se presten precisamente que se tiene esta imagen de los policías en general, que te paran y pues les das una mordida, pues ya te vas. Total. Sí. Total. Sí, y la no, corrupción. Y hay veces sí que hasta el propio sistema lo promueve. O sea, es como si no das la mordida, yo creo que, y en algunos casos te puede ir peor porque hasta se te pone uno enfrente y así te pueden. Y que lo que pasa es que de repente somos como de igual tenemos esta culpa o somos de repente medio flojos porque sabes que va a haber una infracción, que va a haber un corralón, que va a haber y que todo ese proceso administrativo te va a dar lata y luego a veces como ciudadano uno se involucra en esos temas, ¿no? También. Sí. Entonces, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Te multaron, pues ni modo, güey, ya. Claro, pero yo pienso que tiene una fácil solución. Tú le dices a un ciudadano, mira, te pago 5.000 pesos o 10.000 pesos si con cada policía que tú consigas que acepte algo, una mordida, lo que sea, me envías un vídeo, te doy a ti 10.000 pesos y esa persona se va a la calle. Ya verás como las policías dejan de ser... Sí, claro, eso está bueno. Ya, propuesta de campaña. Eso es fácil. Al revés, ¿no? Pensando. Sí. Claro, cuando la policía empiezan a cambiar poco a poco. Claro. Exacto. No está mala esa, me gustó. Está ingeniosa. Está buena, ¿verdad? Nunca la había escuchado. Oye, justamente hablando de todos esos presupuestos, evidentemente la agenda y un tema que son los apoyos sociales, ¿no? Y los programas sociales. Que en Huixquilucan, que si el DIF, que si para las mujeres, que si para... O sea, hay diferentes tipos de adultos mayores, niños, guarderías. A ver, ¿qué programas sociales se quedan y qué programas les hace falta fortalecer o incentivar para que se lleven a cabo y se fortalezcan y que lleguen verdaderamente a las personas que tienen que llegar? Porque luego también hay unos programas que se cobran, pero pues no es para el fin deseado, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo creo que definitivamente en el DIF es uno de los puntos vitales porque esa atención integral, digamos, te pueden hacer los diagnósticos o los tratamientos en diferentes áreas de salud. Entonces yo creo que la salud es un tema que en este sexenio y en gobiernos municipales ha dejado mucho que desear. Entonces yo creo que sería definitivamente fortalecer el DIF. Por ejemplo, algo que hace falta también en Huixquilucan, que no se ha promovido y en otros gobiernos, es el tema de la salud mental. Es un tema tabú, pero creo que todos en cierto punto, todos tenemos problemas. Debería ser mentales. Parte de la canasta básica. Así de sencillo. O sea, hay pensión para adulto mayor, hay atención a salud mental a quien no puede pagar un psicólogo o un psiquiatra. Claro, ¿no? Sí, la salud mental importante y más en el tema de jóvenes, de juventud. Sí. Ves en las calles igual muchos chavos que igual y si tuvieran otras posibilidades o circunstancias, igual y no entrarían a una lógica de crimen o drogas. Uh-huh. Entonces, sí es fundamental tener una institución que la existe en Huixquilucan, pero no es muy conocida, entonces tiene que redoblar esfuerzos para su difusión, promoción y mayor acceso a la población. Y en el tema del deporte también, creo que es apostarle más. Los deportivos en Huixquilucan, hay muchos que están
mal mantenidos. Y están así, ¿no? Sí. Porque sí hay mucha gente que le gusta ir a jugar fútbol o cualquier otro deporte y les hace falta, pues, esta atención, ¿no? Una promoción de decir, brother, vamos a apoyar a deportistas en Whisky Lucan para que no se queden aquí, que sí lleguen al Olímpico o a otro lado, ¿no? Es que el tema de deporte, yo de chico hacía baloncesto y claro, yo iba a mi colegio desde la primaria y competía contra otros colegios de primaria. O sea, había un equipo de baloncesto, cada colegio tiene su equipo y competía. Aquí creo que no compite. Hay de repente intercolegiales, ligas, pero son de repente privadas, las que de repente se hacen. Creo que podría haber incentivos a nivel público, ¿no? De decir, pues vamos a premiarlos y vamos a becarlos para mandarlos a competir o a algún club que puedan representar, ¿no? Independientemente del partido. Y digo, bueno, igual ahora que hablas de que compitan, o sea, apuntarle alto, igual he pensado, no estaría mal que el municipio abra como convocatorias para estudiantes de prepa, como de algún proyecto de investigación o algún proyecto que aporte a la sociedad, pero hacerlo estilo concurso público y hacerlo que los primeros 3 lugares o algo por el estilo, que el municipio haga una inversión para mandarlos al extranjero a estudiar. Digo, hay áreas muchísimo más importantes, hay escuelas que no tienen ni piso, ni baño, ni agua, pero creo que sería una buena oportunidad para empezar a internacionalizar a los estudiantes mexicanos. Por ejemplo, en España, en un intercambio, precisamente conocí a 2 españolas que estaban ahí de intercambio, pero su municipio, o sea, su gobierno les paga para irse a estudiar y les daba para viáticos y demás. Y se me decía, oye, qué buena onda que tu gobierno te apoye para irte al extranjero. Sí. Claro, eso es verdad. Las becas aquí es verdad que hay pocas, ¿eh? Y la mayoría de gente que yo he conocido que se va a España no le dan tanto dinero, le dan poco. Es verdad que en España, en ese tema de subvenciones, está muy bien. Yo me fui de Erasmus a Polonia con una beca y sí. Y luego aquí a México, que no sé si fue beca o no, pero también te viniste de intercambio, también, ¿no? Creo. Sí, a mí me dieron como 2.800 euros por venirme como 6 meses. Ahí no es tampoco tantísimo dinero por 6 meses, pero no como tampoco. Es un apoyo. Era jovencito, tampoco gastaba mucho y más me sobró algo del Erasmus, pues mira. Claro. Me vine y aprendí un montón. La verdad. Oye, y ya se quedó acá con los otros. Me quedé en México. Es verdad que Alex, hermano, ya eres mexicano. Sí. La beca me cambiaron la vida. Exacto. Oye, el otro tema que me gustaría platicar es justamente la parte del agua, que hay un problema evidentemente terrible de sequía en todo el país, hay problemas, las presas están vacías. Mira, ahorita, curiosamente, tenemos agua, nos llega agua diario, sí, me comentaba Jesus, si es cierto, la cortan a cierta hora, cuando hace algunos meses como que, o sea, ¿no? Sí. Ahorita porque estamos en tiempo de campaña y hay que mantenernos todos más contentos, más tranquilos, ¿verdad? Pero hay un problema de agua a nivel nacional. Whisky Lucan es uno de los municipios en donde entran las líneas del Cutzamala y digo, hay otros municipios en el camino donde también pasan y se distribuye agua, pero bueno, es por donde pasa literalmente muy cerca aquí para llegar a la Ciudad de México. Así es. Whisky Lucan, como comentas, tiene un organismo de aguas, el sistema de aguas de Whisky Lucan, que recibe un buen presupuesto. Claro. Pero en un futuro no muy lejano va a haber un problema severo de agua desde Cutzamala. ¿Qué se va a hacer en Whisky Lucan para tratar de mitigar este problema o tratar de apoyar al Cutzamala y decir, no voy a tomar agua del Cutzamala para que le llegue a la ciudad, pero voy a generar o a tener una solución dentro del mismo municipio? ¿Qué se va a hacer? Por supuesto. Y aquí nuestro proyecto se enfoca precisamente en desistirnos del Cutzamala, porque sí, tarde o temprano, como venía llegando el día 0, que no llegó. Pero que no ha llegado, qué bueno. Pero estuvo cerca, se dio una sequía muy importante ahí en enero, febrero, me acuerdo, recorría, no había, le abrías y no había agua. Nos la recorrieron para el 25, 26 de junio, pero este año pasado, ¿no? Creo, o hace 2 años. Este año ya íbamos a tener día 0. Pero hubo una sequía también. El año pasado. 2020, ¿no fue 2022? Sí. O de 21. 2022, que de hecho Monterrey también tuvo muchos problemas. O sea, en general en todo el país, pero Monterrey estuvieron sin una gota de agua. No, pero fue porque cambiaron las tuberías del Cutzamala. Hace 4 años cuando cambiaron la K invertida y que pues hubo un mes una falta de agua porque había que cortar el servicio, reparar y todo. Claro, bueno. Y para el tema de Whisky Lucan, precisamente sería, hay pozos que pues, ha realizado el gobierno, entonces ahí sería con estos pozos realizar una infraestructura de captación de lluvia. Como que de alguna manera ayudar al pozo a regenerarse un poco más rápido. Digamos, es una
tantas alternativas, pero creo que la captación de lluvia en pozos fundamentalmente sería un área estratégica para atender. Y también, por ejemplo, en escuelas, en hospitales, hacer unos sistemas de captación de lluvia para que tengan sus reservas, digamos, en áreas estratégicas, como hospitales y escuelas. Esa sería una solución que nosotros estamos planteando y que suena mucho y que expertos avalan y dicen captación de lluvia. Obviamente, una cultura del agua que digamos que tiene que irse, que se le tiene que dar la importancia, como ahí el agua está escaseando. Pero esa sería un área y digamos, no todo el tiempo. Por ejemplo, hoy, según yo, no llovió. Hoy no, antier sí. Exacto. Y bien poco. Entonces, oye, pero ¿no hay forma de hacerla potable, el agua? Porque en muchos países, por ejemplo en España hay muchas regiones donde el agua es potable y está buena. O sea, bien, la verdad. ¿Aquí no hay forma de hacerla potable el agua del grifo? Híjole, bueno, aquí el grifo no, hasta donde yo sé, no es potable. Yo creo que tendríamos que hacer una inversión muy grande para que sea potable. Lo que sí es que, bueno, de la captación de lluvia, estos sistemas traen un filtro, pero no sería como para, me la voy a tomar. Sería como para uso de baño, de riego, de lavar a lo mejor la ropa, que no es para consumo humano, no es para cocinar, no es para tomar. Presa El Capulín. Presa El Capulín. ¿Qué va a pasar? Un tema fundamental. Bueno, para quienes no conocen, la Presa El Capulín está en Huixquilucan, en la zona residencial, en la Herradura, una zona rica, porque Huixquilucan es de mucho contraste. Es un municipio que tiene un área muy rica, la zona residencial, mucho desarrollo inmobiliario, centros comerciales. Tiene zonas populares, aquí donde estamos grabando, es parte de zona popular. Digamos, es una población más condensada, no hay tantas áreas verdes. Y hay zona tradicional en Huixquilucan, que es una extensión muy grande de territorio, que tiene mucha vegetación, muchas áreas verdes, y es una población, digamos, más arraigada a costumbres, a tradiciones, digamos que son los originarios de Huixquilucan. Bueno, teniendo eso en mente, en la zona residencial, una de las zonas más ricas de México, hay una presa que originalmente se construyó, se diseñó para que no se inunde la población, porque por ahí pasa un río que se llama Río San Joaquín, que viene desde Coajimalpa, de la Ciudad de México. Entonces se diseña para regular las aguas, como para contener ahí presa. Pero con el tiempo, desde el Río San Joaquín, muchas propiedades empezaron a tirar su drenaje por las barrancas. Entonces, por las barrancas, todo el drenaje se iba al río, todo. Luego construyeron encima del río, entonces digamos que está invadido el río en algunos puntos. Entonces, digamos, en todo el cauce del río hay drenaje, basura, llantas, muebles, o sea, cae todo, y en todo eso desemboca en la presa el Capulín hoy en día. Entonces, muchos le dicen el desagüe de Huixquilucan a la presa del Capulín, porque sí pasas cerca y empiezas a oler terrible, y dices, híjole, y ves las casas y dices, oye, tienen poder adquisitivo importante, pero muchos de ellos están viviendo en condiciones, sales sales al patio y hueles terrible, los vapores ahí. Sí, o no puedes hacer una comida afuera con tus amigos en tu casa porque huele tremendo. Eso parece lumbrera ahí. Sí. Pero eso es parte del gobierno, eso realmente lo tiene que solucionar el gobierno. Claro, entonces ahí el tema con el que se escuda mucho el gobierno municipal es que es un terreno federal. Entonces, como dicen, no, pues es federal. No pues, le puedo meter mano. No le meto mano. Ok. Pero no obstante... Pues está en tu municipio, claro, ¿cómo que no? Y es como, güey, o sea, tantos habitantes ahí, pues claro que puedes intentar apoyar. Dicen, no, es que nos van a meter una observación por desvío de recursos. Pero de que se puede hacer una coordinación con la federación para que el municipio, con su presupuesto de casi 4,000 millones de pesos, empezara a realizar al año. Empezar a realizar pues, ciertas acciones. Por ejemplo, también se necesita coordinación con el gobierno de Coajimalpa. Es un tema muy complicado porque involucra federación, otra alcaldía y Huixquilucan. Sí. O sea, ahí sí se necesita una coordinación. Y Ciudad de México, que Coajimalpa es Ciudad de México. Entonces ya te metiste con 3 temas, ¿no? Es un problemón, pero sí, de nuestra parte es primero atender del punto de origen, del cauce del río San Joaquín, ver
el drenaje, cómo están las barrancas, qué tanto se está yendo, porque es pura popó. La presa del Capulín con basura. Pero al final, si uno quiere, es capaz de solucionarlo. Claro, Si no se mete a los demás, pues nada. Lo Sí. pones tú, además, si estás de campaña. Como ellos no quieren, pues nada, yo lo hago. Claro, no, y si es propuesta de campaña de nosotros, Sí. la presa del Capulín, y si no lo termino yo, por lo menos sentar bases para que se dé continuidad a solucionar el problema. Porque es un problema que lleva más de 40, 50 años. Hacer un partido de izquierda, ¿qué opinas de la pobreza que hay en México? Híjole, México es un país de mucho contraste, un país con mucha concentración de riqueza. Vemos ciudades como San Pedro Garza García, como Huixquilucan, pero no obstante, volteas un poquito a la derecha, o sea, cuando ves muchos edificios, volteas tantito a la derecha y ya ves mucha pobreza, mucho contraste, mucha desigualdad. En México, diría de los países más desiguales en el mundo. Entonces, la izquierda, precisamente, a mí me llama la atención, porque yo crecí en una familia de mucha derecha, bueno, ideológicamente el PRI es de izquierda, pero poco a poco con el tiempo se volvió de derecha. Ujú. Entonces yo crecí en una familia que era muy pro derecha, pero yo conforme fui creciendo, estudiando, sí dije, oye, el problema de la desigualdad, y en Latinoamérica, creo que es muy característico de países latinoamericanos, es que hay desigualdad y entonces sí es fundamental intentar combatirla, pero no caer en la demagogia o en populismos, que eso es como la red flag de los gobiernos de izquierda, digamos. Total, eso Sí. es lo que no estoy nada de acuerdo, Ujú. que como hay más pobres que ricos, pues siempre todos los que son de izquierda intentan hacer como un montón de medidas para ayudar a los pobres, pero no le ayudan mucho, solamente lo hacen para conseguir sus votos. Claro, Como son más sí. población, pues claro, les Ese es conviene. súper red flag. Y la verdad, hasta cierto punto, el partido gobernante Morena a veces puede caer en esa retórica. Total. Pero un programa que de hecho yo apoyo y que digo, oye, qué bueno que está, Sí. es el programa para adultos mayores, de darles una pensión Sí. bimestral de 6,000 pesos ahora. Sí. En esa yo estoy a favor, porque sí es un sector de la población que ya a veces, Vulnerable. sí, y se les abandona y ya es como porque están pues ya muy mayores, no hay quien los cuide. Ya laboralmente no es lo mismo contratar a alguien de 30, 40 años que de 70, 80. Entonces, a mí esa se me hizo una acción muy buena, pero si el gobierno, por ejemplo, tiene esta retórica y se lee entre líneas. Los ricos son malos y por culpa de la derecha corrupta rica, estamos como estamos. Y no es así la imagen. Desde No, España sí. la vemos diferente, como que aquí en México como que no hay clase media, como que hay gente muy rica, o sea, en México hay muchísimo más dinero que en España, pero vamos, muchísimo más, y como que hay pobres y ricos. La clase media está como que un poco, sí hay clase media, pero es como muy delgada, ¿sabes? Claro. Está como desapareciendo, ¿no? Sí. Total. Sí. Eso sería una misión y que incluso comparten políticos lo he escuchado de distintos partidos. Por ejemplo, Enrique de la Madrid habla de un país de clases medias. Jorge Maínez habla de un país de clases medias. Beatriz Paredes también de país de clases medias. E incluso personajes de Morena, países de clases medias. Yo creo que ahí sí coinciden los partidos, no obstante que sean de ideologías distintas, que eso es lo que se requiere. El problema ya es cómo. Y entonces de ahí ya es un tema mucho más complejo. ¿Y Entonces, cómo un pobre puede salir de la pobreza? ¿Cómo le puede ayudar el gobierno? Porque según donde vengo, el gobierno al final solamente entra en la sociedad y lo que hace es como destrozarla, como que no ayuda realmente a que la gente salga de esa, pues, de esa economía, ¿no? Que Claro, tienen. sí. ¿Cómo puede salir un pobre? Por ejemplo, de la en pobreza? México, y a diferencia de países primermundistas, si naces pobre, lo más probable es que te conserves pobre. Y generacionalmente. O sea, es un porcentaje muy pequeño de personas que logran salir adelante y crecer socioeconómicamente. Entonces, ese es un tema en donde ciertamente el poder económico, considero, se ha infiltrado ya en el gobierno, en los congresos, por ejemplo, en las reglas fiscales, en las reglas tributarias de impuestos. Hay muchas empresas que históricamente se han salido como con la suya de no pagar lo que es proporcional. Y entonces yo creo que el impuesto se tiene que utilizar justo para que ser como un motor
para el comercio, para las personas más pobres, para impulsarlas, para abrir ofertas de trabajo, para los comerciantes en tianguis, que en lugar de que el gobierno llegue y tú no puedes estar aquí o demás, sino igual y facilitarles que se formalicen, que tengan acceso a crédito, que por ejemplo en México igual un tema es que el 60% de la población económicamente activa está en la informalidad, o sea, venden, comercian, hacen su vida diaria, pero no pagan impuestos, pero por ende no tienen un historial crediticio, no tienen acceso a muchos beneficios que podrían tener si se vuelven formales. Entonces ahí yo creo que sería un mecanismo como para intentar reactivar, como oye, vuélvete formal, tiene beneficios, tienes acceso al crédito, demás. Ahí sería igual un poco colaboración, gobierno, banca y sociedad. Pero también es un tema porque, por ejemplo, la Infonavit creo que es una empresa de gobierno, ¿no? Que te ayudan a que te den un crédito para tus casas, ¿no? Para la vivienda, para la gente que menos tiene y tal. Sí. Si luego ves la tasa de interés que hay, es una locura. O sea, al final acaban pagando los pobres, lo si una casa doble. de 300.000, 400.000 pesos, pagan el doble o incluso mucho más. Por el interés. No, sí. Claro, la tasa de interés, si no se controla eso, básicamente va a ser complicado que alguien pobre en un futuro pueda comprar una casa. Muy complicado, y yo creo que ese sí es un tema de la agenda nacional, el tema de la vivienda. Sí. Por ejemplo, suena mucho en Ciudad de México y en zonas ricas, esto que hablan mucho de la gentrificación, de pues personas con mayor poder adquisitivo, mucho sonado de personas de Estados Unidos, que pues sí, con sus dólares pues valen mucho, y por ende sube la renta, pero yo creo que no es tanto eso, yo creo que exponencialmente ha ido creciendo, muchas zonas de la Ciudad de México han ido creciendo en valor, estén los extranjeros o no. Y entonces hay un tema que lo escuché de Maynes, que es bueno, es como que hackear la gentrificación. Y pues sí, es como decir, oigan, extranjeros vengan, pero realicen el pago de impuestos. Y aquí la tarea es que ese pago de impuestos se utilice para procurar reducir la desigualdad, como que darles el empujón, las oportunidades a este sector de la población. O sea, le darías como una subvención, como algo de dinero a los pobres. Sí, es que yo creo que sí es necesario el empujón, pero hay distintos tipos de subvención. Claro, yo lo veo de otra forma. Yo creo Sí. que es mejor a los que menos tienen o los que no han estudiado, enseñarles, educarles cómo tienen que Claro. comportarse, cambiar la mentalidad, porque al final si un pobre tú le enseñas de la manera correcta y consigue aprender, esa persona puede conseguir, venga, voy a montar un puesto de tamales, ahora venga, gano dinero, ahora crezco, monto una empresa chiquita, luego empiezo una empresa más grande. O sea, va creciendo y así puede llegar al final a generar algo de riqueza. Pero si no tiene la mentalidad y al final le das dinero, hay muchas personas que cada vez van a ser más vagos, cada vez van a trabajar menos. Y van a empezar a pedir dinero. Y es el cuento de nunca acabar. Es comunismo. Una línea muy delgada, sí, y ahí es cuando las red flags. Sí, y justamente hablando de este tema de pobreza, de educación desde pequeños para que puedan tener un futuro, una oportunidad. Son dos preguntas. La primera es, ¿sabes cuál es el número de, aunque Huixquilucan es un municipio muy rico, cuál es el número de porcentaje de pobreza o cuál es el número de pobres que hay en Huixquilucan? Y dos, justamente estas personas o estas jóvenes que no tienen este acceso a una educación por motivos de pobreza, ¿cuál sería la propuesta o la idea como para poder impulsar en materia de educación a estos jóvenes, a estos niños? Un punto clave. Entonces, primera pregunta, el número de pobres en Huixquilucan asciende al 51.3%. Wow. ¿Qué es ser pobre? Tener alguna carencia económica o que tu casa le falte el agua, no tengas un piso no de concreto. De todos los que ganen menos de 10,000 pesos a lo mejor al mes son pobres. ¿O cómo lo clasificáis? Un poco menos, me parece el salario mínimo está en unos, creo que eran 200 pesos al día. Sí. Me parece son 7,000 al mes, ¿no? Por ahí. Más o menos. Pero digamos que si gana 4,000 al mes, entonces ya entra en pobreza, digamos. Vale. Entonces, este 51.3%, que estos son datos de la Secretaría del Bienestar al 2022. Okay. Lo sé porque hice una conferencia en la Náhuac, entonces esto lo tengo fresco. Sí. Son arriba de 150,000 personas en Huixquilucan. Bastantes personas. Muchas personas. Esto sí no sale en los reflectores. Es que a veces Huixquilucan es como una fachada. O sea, sí ponen como los edificios y el arco iris. Pero no ponen del otro lado de la carretera hacia allá. Claro, ¿no? Sí, eso es un punto. Y entonces, por ejemplo, en el tema de educación, el rezago educativo también es muy importante.
Huixquilucan hay una población estudiantil de unos 70,000 estudiantes, pero el rezago educativo de personas de 15 años que ya no terminan la educación básica o ni la preparatoria y demás es muy alto. Y entonces ahí es ver por qué. Entonces igual y ahí es por ejemplo, en algunas comunidades no hay ni preparatoria, entonces tienen que trasladar. Entonces a veces el costo del transporte es un elemento que ya los hace dejar de estudiar. Entonces hay una propuesta nuestra que es innovadora, que no es fácil de cumplir, pero sería implementar una tarjeta de transporte público para jóvenes estudiantes, en donde el municipio, así como una credencial, le otorga a los estudiantes su ID y puedan utilizar el transporte público de forma gratuita para sus estudios. Entonces ahí tendría que ser una coordinación con el Estado de México, con las rutas que operan en Huixquilucan y la instalación del equipo, porque ya existe la tecnología en el Ciudad de México ya. Pues, en el Metrobús, ¿no? Lo que haces. Entonces pero solo Metrobús. O sea, sí, y Metrobús y Metro. Sí, pero todo el Estado de México ya ahí no hay una red. No hay esa infraestructura, esa tecnología. Entonces, es lo complicado. Es algo ambicioso, pero ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a sembrar esa idea en el transporte público del Estado de México? Entonces es algo que nosotros impulsaríamos y creo que beneficiaría en gran medida a los estudiantes. Y rapidísimo, y aparte creo que está bien porque la tarjeta va a ser uso exclusivo para eso. O sea, no te puedes ir a gastar la tarjeta en la cerveza y en el cigarro. Claro, ¿no? sí. Te lo vas a gastar en el transporte. Claro, o sea, sí. si tienes que usar... algo parecido también, que es como un carne joven, cuando sí. tiene menos de 26 años por ahí, o sea, universitario o incluso más chico. No sé si luego hay tarjeta más chico y tiene otro transporte gratis. O sea, claro. Tú lo pones la tarjeta y transporte gratis para gente menor de esa edad. Okay. Y está bien. O sea, y también, no sé si las escuelas aquí en México tienen que pagar algo de dinero o son gratis. Pues gratuito. Las públicas son gratuitas, ¿no? Sí, hay ambas, sí. ¿no? Sí, y hay privadas también. Y son buenas las públicas, porque mucha gente no va a lo mejor por miedo o algo de que le pueda pasar. O sea, claro, ¿están pues, bien? Ahí la tendencia, bueno, ahí sí no sé si difieras, la tendencia es que la privada es mejor que la pública. Y en contraste, en países primermundistas, ir a la pública es lo bueno, lo mejor, lo deseable. Los que se van a las privadas porque igual y tienen alguna cuestión o que necesitan más. Sí, digamos que justamente las privadas tienen como este prestigio de que es una educación de calidad, hasta ahí lo podemos dejar. Pero en México sí hay universidades públicas, pues que son de las mejores del mundo, sí, ¿no? Que la UNAM, que si el Poli, que si la UAM, que si... O sea, hay muchas, ¿no? Pero ya hablando de educación un poco más hacia el Estado, quizás este tipo de universidades es donde a lo mejor habría que poner más atención para llevar profesores con mayor preparación, instalaciones de mayor calidad, que se haya los insumos, porque puedes irte a la universidad pública, puedes estudiar gastronomía, pero si no tienes cocina, pues ¿qué estudias? ¿No? Sí, entonces terminan por tener esta idea de, pues es que si estudio en la universidad pública no voy a salir bien, ¿no? Entonces es como esta parte, ¿no? Y particular del Estado de México es que muchos se van a la Ciudad de México precisamente por este tipo de universidades de muy alta calidad, públicas, pero que tienen que echarse unos trayectos 1 hora y media, 2 horas. Estudiantes nómadas, les vamos a poner, ¿no? Y literal. Y trabajadores, ¿eh? Yo en la empresa que he estado, yo conocía gente que tardaba en llegar a su casa 2 horas y media, ¿eh? Sí, así es. O sea, total. Ya 5 horas al día en transporte. 5 horas saliendo, es una locura. Hablando sobre este tema igualmente de la educación, creo que en Huixquilucan hace falta mucho como el apoyo al arte y la cultura. ¿Cuál es, digamos, la propuesta? ¿Qué idea tienes? ¿Cuál es tu pensamiento, tu sentir sobre el apoyo a los artistas? Claro. Que como que es que también a nivel nacional se abandonó un poquito en estos últimos años, pero en Huixquilucan como que no se ve ese impulso, a lo mejor en otras partes sí. ¿Qué piensas de eso? Definitivamente. Por ejemplo, en Huixquilucan está el Jardín de la Cultura, que es, digamos, como un espacio, un área común, como pública y del municipio que debería ser como la referente. Como el Jardín de la Cultura es como el de Huixquilucan, el espacio. Tiene un museo, pero no se ha abierto al público. Entonces ahí hay espacios que no se han utilizado. En mis recorridos hay muchas personas que me dicen, oye, pues yo hago de textiles, soy muy bueno y hago prendas artísticas, pero pues nadie las ve, bordados, y hago talleres, pero pues el municipio no me apoya. O también puede ser como baile callejero, como street dance, que igual unos chavos me escribieron como, oye, si llegas al gobierno, ¿crees que puede haber como un apoyo? Entonces yo creo que sí,
sería en el Jardín de la Cultura que se vuelva como el centro en donde culturalmente puedan venir todos a enseñar como su cultura, incluso hasta Su arte. hacer exposiciones para venta o talleres. Yo creo que sí sería fundamental impulsar más la cultura en Whisky Lucan y también su pasado, porque la raíz es de Whisky Lucan, mucha presencia otomí, y entonces como que no hay mucho conocimiento pues, de los otomís en Whisky Lucan. Sí, ¿no? Y empiezas a ir hacia, ¿no? Las comunidades que están como más hacia afuera y ves, pues sí, ves, ¿cómo se llaman? Artesanías, bordados, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Sí, igual unos en las ferias también ves como esto es como más religioso, con madera, como que esculpen la figura de Jesús, pero en madera y se ve muy padre, y eso no lo ves. No lo ves en las zonas como tienes más que ir a la ciudad. feria de tal comunidad que sí puede estar un poco más alejada, pero si se atrae un poquito más al centro de Whisky Lucan, que la verdad sí es donde más se reúnen todos. Y quizás hasta hacer algún festival en donde se reúnan varios tipos de arte, que si la música, que si bien. no, y decir, bueno, pues vamos a hacerlo en el centro de Whisky Lucan o en la cancha tal, y vénganse todas las comunidades. Pero ya hay de esas, ¿no? Al menos en Ciudad de México. En Ciudad de México sí, pero acá en Zócalo... estado hace falta como ese tipo de, pues de movimiento, de apoyo, de eventos ¿no? culturales. Tiene que aprender a vender a Amazon. Le iría bien. Oye, sí, hasta el momento, bueno, sé que has estado en diferentes comunidades caminando. De hecho, nos encontramos en la calle hace algunos días en tus recorridos. ¿Cómo has visto a la gente? ¿Cómo ves en cuestión de aceptación de tu campaña política? Pues la verdad, ahora sí, me voy a echar rosas, pero la verdad es que muy buen recibimiento, porque ayuda mucho, o sea, el ser joven es arma de doble filo. El lado negativo es te falta experiencia, el lado positivo es eres algo nuevo. O sea, no hemos visto un candidato de tu edad con ese empuje y no estás maleado. Esta palabra maleado se escucha muchísimo en las calles de que los que ya llevan rato en política ya se malean y ya se vuelven corruptos, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que nos saludamos, ya conforme recorres nuevamente una comunidad, te saludan ya con más gusto. O sea, el volver a ver a una persona, al candidato, a la candidata o candidato, como que la gente sí ya te recibe bien. Entonces, creo yo con la bandera también de Movimiento Ciudadano, que no es un partido con cola tan larga como otros partidos que les pisen. Entonces, también sí es una propuesta novedosa. Y pues me ha tocado de todo, así, abrazos. También me han inventado la madre, naturalmente. Como tú vienes aquí... Digamos, de los políticos. Eres de la nueva, ¿tú qué sabes? Si estás bien chavo. Sí, tú no sabes de derecha, nada. dicen cosas. De los dos. De los dos, ¿no? De los dos. Sí, algo interesante, sí, en zona residencial, que yo soy de la zona residencial, pero me ven y me dicen, no, es que tú estás con Morena, Movimiento Ciudadano. Eso es una fachada, sí, seguro. Yo lo que he visto de Morena es lamentable, la verdad. O sea, lo que he visto de temas de... Son súper populistas, medidas, pero, o sea, cosas que son imposibles de conseguir, tío, que se están inventando la mayoría de cosas y mucha gente la apoya. Digo, joder, pero si solamente tienes que buscar en Google a ver si es verdad o mentira. O sea, el dato, sí, la cifra. En la cara. ¿Cómo puedes creer tú y confiar en gente así? Total. Literal, pero ahora esta narrativa de que Movimiento Ciudadano le hace como el juego sucio a Morena, porque pusieron a un candidato presidencial que es Jorge Maínez. Sí. Y entonces él empezó muy abajo, la verdad, en las encuestas, pero, ya subió. Pero poco a poco ha ido creciendo y ya está alcanzando a la candidata Xóchitl Gálvez. Se emputan. Dicen, no, es que este güey, está nada más aquí para estorbar. Y pues lo que yo siempre digo es que quitas a Maínez de la ecuación y los votos de Maínez no se van a ir a Xóchitl. O sea, hay muchos que votan por Maínez que también no están de acuerdo con Morena ni con el PAN. Entonces es una tercera vía que también fue parte de por qué yo me uno a Movimiento Ciudadano. Pero regresando a tu pregunta, una historia divertida. Me pasó en San Fernando. Es que yo soy mucho de saludar y recorrer. De repente un señor así, con su bigote y todo así, como se veía así
como fuerte. De repente me saluda, no sé qué, ¿cómo estás, Enrique? Y yo, ¿cómo estás? No sé qué. Y de repente me agarra como de la cabeza y me quiere dar un beso. Entonces dije, oye, ¿qué onda? Y me dice, no, aquí nos saludamos en Huixquilucan. ¿Y qué pedo, güey? Y digo, no, o sea, yo respeto y todo, pero sí me pasó y sí fue como te que... Te sacó, ¿de qué como, onda? No, ¿qué esto onda? no me lo esperaba. Claro, y entonces ahí sí, si lo inviertes y le hubiera pasado esto a una candidata, como que sí cambiaría la historia un poquito. Claro. Sería de otra perspectiva, ¿no? Más fuerte, de temas más fuertes. Oye, a ver, ¿cómo ves? Digo, los mexicanos y todos los que vivimos aquí en México estamos pues justamente buscando esta parte de la democracia. En el ejercicio de este año para presidente, ¿cómo ves a la democracia actualmente en el país? O sea, ¿crees que sí va a ser un dedazo? ¿Crees que sí va a ser por voto? O a lo mejor que va a ser por voto, pero siempre no. O sea, ¿tú qué crees que va a pasar el 2 de junio? Ok, el 2 de junio. Ocurra lo que ocurra, no hay democracia. Híjole, es que... O sea, ¿cómo ves el asunto? Una pregunta compleja. Si nos vamos un poco hacia atrás, antes de que Sheinbaum, antes de que Xóchitl y antes de que incluso Maines fueran candidatos, algo que coincide es que la partidocracia fue dura con las 3 candidaturas. Sí. En el caso de Sheinbaum, pues ya desde hace 2, 3 años ya está su nombre sonando en la mente de muchas personas como la presidenta. Entonces ahí hay una ventaja evidente porque el presidente dijo, bueno, yo creo que mi sucesor o los siguientes que yo veo son Sheinbaum y Ebrard. Ajá. Y ahí empieza, creo que empezó hace 3 años, 2 años y medio. Y luego ya se fueron sumando más, como, no, tú también. Digamos, ahí, desde ese momento, sí se puede interpretar como un dedazo, como que estos son los meros. Y bueno, ahí hubo un proceso interno de Morena para escoger su candidata o candidato. Que también estuvo de la fregada muy atropellado. Que incluso Ebrard denunció que hubo que la Secretaría del Bienestar intervino para favorecer a Sheinbaum. Ebrard un día, no, denuncia porque no lo hicieron limpio, me jugaron mal, no me dejaron ver las actas. 2 semanas después, no, el presidente sí es mi amigo, todo bien. Brother, Oh, que la canción, ya se echaron su tequilita, ¿verdad? Ya hablaron. Entonces se entrará luego las siguientes elecciones. Sí, claro. Entonces, en mi opinión, la designación de Sheinbaum, antidemocrática. Luego vámonos con Xóchitl. También quisieron hacer como una especie de encuesta, voto entre partidos. Y ya terminó ella también. Claro, y entonces era Xóchitl, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago Krill, que al principio pintaba muy bien. Antes de que se designara el candidato de MC, a mí me atraía esa oferta por perfiles como Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, con los que comparto ideales. Sí. Y entonces empezaron con debates y foros y yo los estaba muy cerca siguiéndolos y de repente pues se fueron eliminando uno y otro, ¿no? Y quedaron 2 punteras, que era Xóchitl y Beatriz Paredes, y yo genuinamente creía que Beatriz Paredes debió de haber sido la candidata porque la escuchas y dices, híjole, trae más preparación, trae más como todo. Como que muy congruente también, muy, ¿no? Muy una perfil muy sensata. No digo que Xóchitl no lo sea, pero sí Beatriz tiene, y yo creo que le gana. Y entonces los partidos dijeron, oye, ya mandamos a imprimir unas boletas, así como si fuera elección, hasta enseñar una foto que salía Beatriz o Xóchitl, para que la militancia vote, como un mini proceso. Y va a ser un domingo y haz de cuenta el viernes sale Alito Moreno, que es como el líder del PRI, y dice, pues ya el Partido Revolucionario Institucional tomó la decisión de respaldar a Xóchitl Gálvez. Entonces, sí me acuerdo, y que ese mero día creo que ya Xóchitl estaba ya celebrando también, ¿no? En el Monumento a la Revolución, no me acuerdo dónde. Fue como, oye, pues ¿dónde quedó el voto? ¿Dónde está? Democrático? Entonces ahí, antidemocrático también. Y incluso con Maines también fue atropellado porque me parece no hubo un proceso de encuesta o digamos algo que se vea como transparente, como interno, de esta naturaleza, ¿no? Fue más interno. Que digo, es parte de práctica del partido, pero me recuerdo estaba Indira Kempis, una mujer que no conocía bien, pero me parece que la hicieron a un lado, no estoy seguro bien por las razones. Luego entra Samuel García, que era el virtual precandidato, muy atropellada su lance a la candidatura, con ahí haciendo una crisis constitucional importante.
renunció allá a Monterrey. Sí, ¿no? dijo Nuevo León, pues. Ahí los dejo, ya me voy a mi candidatura a presidente y le dijeron. No, y chavo, por ejemplo, regrésate a gobernar. ¿Cómo? Que me dejaste aquí el país. No, sí, total. Esa decisión. Al estado aventado. Sí, yo no la compartí. En su momento dije, oye, ¿qué onda? Pues, si te eligieron, pues es para cumplir un mandato. Entonces, lo bajan, entra Maínez. Entonces también estuvo atropellado. Entonces, ninguna de las tres candidaturas democráticamente dirías, oye, muy bien. Ajá. Claro, es que al final solamente el ciudadano vota al partido político, luego se presenta el que le dé la gana del partido, vota al partido, o sea, a la persona que el partido dice y ya no tiene más votos durante 6 años. Si luego el partido llega a hacer algo mal, incumple el programa de lo que querían hacer, o sea, no pueden hacer nada, tienen que aguantar a que termine la legislatura. Claro. Y tal. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, claro. Yo lo veo fatal. Que nada más piensan en los votos y ya luego y hasta luego no cumplen ya ni siquiera la palabra. Claro. Yo ya estoy en la presidencia, ya ni modo, ya se fregaron, ¿no? Sí. Claro, por eso todo el mundo va hacia la izquierda, porque al final siempre en todos los países hay gente donde pues, los pobres quieren llegar a más alto y pues la gente, los políticos quieren conseguir más votos y van a ese tipo de personas. Pero que yo lo veo en plan mal, porque al final, tío, van a conseguir votos y ya, no van realmente a gobernar. Claro. Tienen sus votos y luego hacen lo que le dan la gana. Sí, no, y esto es crítica a la partidocracia, que regresando a la idea de que son como una empresa, el chiste aquí es qué es lo más rentable. Entonces buscas al candidato más rentable, a la candidata más rentable electoralmente, que a veces puede ser muy perverso, por ejemplo, respaldarse mucho con influencers, como lo hace mucho el Partido Verde, en mi opinión. También puede ser bueno porque a veces pues sí hay perfiles que sí realmente dices, híjole, qué buen perfil es, qué mal partido trae. A veces sí en México tienes que escoger al perfil y no tanto al partido. Eso creo yo, sí. Oye, ¿y los ministros también los coge luego el partido? Sí, ¿verdad? Los ministros de la Corte de los ministros de cuando pues sale, a lo mejor, sale presidente X persona, luego tienes que coger a sus ministros. A su gabinete, a su equipo de trabajo, sí. Lo coge el partido. Tú no puedes decidir. Los escoge el presidente. Ajá. Sí. Aunque se descubrió hace poco que con la alianza PRI-PAN, por ejemplo, para la gubernatura de Coahuila, me parece, fue de que, bueno, PRI, te dejamos poner al candidato, pero yo, PAN, quiero tener la secretaría o el ministro de Economía, me parece, o de Hacienda. Y al del medio ambiente. Y al de tal. Okay. Y quiero 13 notarías y quiero tanto. Y entonces y cometieron el error de dejarlo en escrito y lo publica el propio dirigente del PAN. Entonces ahí te das cuenta de la negociación política que puede haber. Pero eso es porque una coalición, ¿no? Si hay coalición, se puede hacer. Coalición, entonces ahí es como, no los vas a escoger tú. Estos sí están condicionados para el partido. A veces sí pasa. Sí. Yo lo veo eso fatal. Yo, por ejemplo, me considero un poquito más de derecha, porque, bueno, creo que las empresas son fundamentales para que un país crezca. Al final, todo lo que el dinero se va todo lo que el gobierno, todo el dinero que se lleva al gobierno es gracias a las empresas. A la riqueza que genera la empresa. Y si en un país no hay empresa, no hay riqueza, al final acabas en el comunismo, donde básicamente todas las empresas se van y al final pues el país todos se arruina. Para todos. Claro. ¿Tú tienes alguna medida para ayudar a las empresas? Sí, con empresas, aquí el tema sería, por ejemplo, lo veo mucho con las personas que trabajan en el tianguis o en mercados locales o en sus negocios, que el gobierno los ayude a formalizarse, que en lugar de que sea un obstáculo, como se le critica mucho a la izquierda, que el gobierno interviene mucho y deberías dejar libre a la empresa. Totalmente. Yo creo que aquí sí necesitan un empuje, igual y hasta fondos semilla de emprendimientos, igual mediante concurso, que realicen fondos semillas para cierto emprendimiento y ayudarles con el tema administrativo, digitalizarlo, hacer todo ya más moderno, y decir, oye, estas oportunidades bancarias o proveer educación financiera, que creo que es muy importante para cualquier emprendimiento. Yo creo que ese tipo de acciones el gobierno sí podría ayudar a dar el empujoncito y ya, no ser obstáculo.
Claro. No, Total, no poner mientras- trabas administrativas, sí. Mientras menos influya el gobierno, siempre mucho mejor. Sí. Y es que eso pasa mucho en México, que todos los trámites y todo hay mucha Puta, sí. burocracia, Sí, sí, sí. mucho papeleo. Muy engorrosos. Y entonces pues te aburres y terminas por no hacer las cosas, ¿no? Claro. O por no llegar a donde tenías que llegar. Entonces creo que también eso está padre, ¿no? El poderlo hacer digital y que todo el mundo tenga ese acceso o la opción de irlo a hacer en físico, pero de una forma más ágil, Sí. pues beneficia demasiado. A ver, estamos casi a punto de llegar a esta parte o a esta recta final de la plática, pero lo que sí quiero que platiques es, a ver, ¿cuáles son los valores en los que cree Enrique Garduño y que de llegar a ser presidente municipal los cumplirías al 100%, ¿no? Eso, y si tienes como una carta de tus propios mandamientos, es decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, o sea, si esto veo que está bien mal, esto no lo pienso hacer, o sea, como trabajar en el ejemplo. Entonces, Claro. ¿cuáles son los valores? Y si tienes como esta carta de más o menos, pues yo no haría, Claro. yo no haría esto, son mis Sí, mandamientos, sí. ¿no? Sí, y sí me lo han preguntado como, ¿qué te diferencia a ti, Enrique? Ujú. ¿Por qué no otros? ¿Por qué elegirte a ti? Yo siempre he dicho, nuestra generación ya creció en un México inseguro. Sí. Nuestros padres siempre nos dicen como, no, yo podía salir a las calles y no había tanto narcotráfico, no había estos cárteles tan fortalecidos como los hoy en día, que ya son internacionales, ya también son como empresas transnacionales el narcotráfico en México. También crecimos en un México ya donde no nos sorprende temas de corrupción de políticos, de que este se llevó tal y este se Robó enriqueció tanto y a su familia y a todo. Entonces, Es que también se entiende que todos los políticos roban al final. Entonces, Sí. claro, ¿qué político se va a destapar con otro? O sea, al final, si no llega alguien Sí. como en El Salvador, el Bukele o la Milei de Argentina, es complicado que Claro, saquen sí. a la luz entonces todo. aquí mi idea, y desafortunadamente esta palabra se usa mucho en política y lo dicen muchos mentirosos, pero sí tiene que ser la honestidad, tienes que ser honesto. Totalmente. Sí, Sí. y es triste porque si no, la honestidad ante todo, no sé qué, pero... Y por atrás, cash, Sí, cash, sí, cash. sí, pero ¿no? realmente pues sí tiene que ser la honestidad, mucha valentía. Valentía porque hay que enfrentarse a tantos intereses, no solo en política, Ujú. intereses del crimen organizado, intereses del poder económico que no quieren que te metas con ellos, intereses sociales. Entonces hay muchas presiones de muchos bandos y hay que también tener gobernabilidad. No puedes romper y decir, órale, se va a hacer lo que yo quiera. Sí se tiene que mediar de alguna forma para tener gobernabilidad en el gobierno. Y eso es, en México, con las características que tenemos, sí es hacerlo, pero con valentía. Se necesita mucha valentía para gobernar en México por los intereses que hay. Y finalmente decir, por ejemplo, de prácticas que he escuchado, que para el tema de construcciones o de obra pública, sí es como, bueno, vamos a inflarla un poquito y vamos a intentar favorecer a cierto proveedor o cierto constructor. Sí. Y ese Las porcentaje licitaciones y esto. nos lo dividimos por abajo de la mesa. O bueno, te doy esta obra, pero pues le vas a transferir el 10% a esta cuenta y pues, ahí nos... Claro. Ese tipo de acciones promueve la corrupción y Ujú. eso es lo que yo no estaría dispuesto a permitir en mis gobiernos, en Sí. los que me toque. Sí. ¿Y cómo piensan no permitirlo? Por ejemplo, una de las opciones que yo creo que en un futuro se va a hacer, que es implementar blockchain. Si Ok. implementa la blockchain y todos los presupuestos generales del Estado están ahí metidos, básicamente casi imposible que haya corrupción. Es muy Está. complicado. Eso está buenísimo. Porque O sea, entras sí, y la ves y dices, a ver, tecnología. ¿qué onda? ¿Cuánto gastaron Sí, en tal? saber ¿Dónde está la cuánto hay. factura? Puedes ver Ajá. todo. Así Es es. muy complicado que se haga porque al final los políticos están arriba. Sí, hay No les diferentes interesa, intereses. sí, Sí, sí. Pero yo creo que en un tiempo algún político, o sea, algún presidente en otro país lo va a implementar y en cuanto empiece a hacerlo y tal, pues quizás se consiga hacer en más países, ¿no? Sí, Pero porque se normalice. Se normalice, Ajá. sí. Y yo creo que de nuestra generación es el reto, empezar a normalizar la digitalización, la tecnología. A veces el gobierno lo vemos como un elefante blanco que es trámite engorroso, burocracia. Entonces, si empieza a entrar la tecnología, la inteligencia artificial o el blockchain para temas también de seguridad o del agua, como saber cuántos niveles tenemos de reservas y en qué se está usando. O sea, usar la tecnología yo creo que sí Va a ayudar mucho a sí. que el país crezca. Claro. Oye, ¿y qué opina de la inflación? La inflación en México. Y Sí. Uy. fue un tema. Y, por ejemplo, el gobierno de López Obrador
presume mucho como sí, pues estamos dándonos dinero y estamos incrementando el salario mínimo, que lo celebro, pero sí el tema de la inflación pegó duro en México y me acuerdo una señora en una tiendita me decía, bueno, pues es que, o sea, sí estoy recibiendo un apoyo y demás, pero los precios, o sea, ya las botellas de agua ya no están a 12, ya están a 17. Sí. Ya no me está alcanzando incluso con el apoyo gubernamental para mi tiendita. Entonces sí es un tema de todos los gobiernos, diría yo, la inflación. Sí, del mundo entero. O sea, la inflación es un robo. Es como el impuesto escondido que nadie entiende. Pero cuando empieza a entender el tema de dinero, cómo funciona toda la economía, dice que es un robo. ¿Cómo es posible que haya inflación en el mundo? Que la empresa, que siempre haya déficit, que nunca haya superávit, que nunca consigan ahorrar dinero. Siempre gasto. Y claro, como hay gasto, pues tienen que imprimir más dinero. Y eso provoca inflación. Y al final luego dice, venga, le vamos a subir a una persona o a un trabajador, hay que subir el salario mínimo. Vale, lo suben un 5%, pero claro, resulta que luego hay de inflación un 5%. O sea, al final esa persona luego... se empata, Y se empata, se hace más pobre. Quedas porque igual quiere o peor. comprarse un coche que ha subido un 5%, como es más caro, a lo mejor sube 20.000 pesos, porque luego esa persona no gana el equitativo a las cosas que son más caras, sino que al final se hacen más pobres y tal. Creo que es un tema... De hecho, Milei dijo el otro día que iba a proponer una ley para prohibir que se imprima dinero. Creo que es fundamental, porque está destrozando todos los países. Sí, la impresión de dinero está cañón. Porque de repente ya salieron los nuevos billetes, sí, ¿y con qué reserva cuántos recogiste de circulación? Sí, claro. ¿Y con qué oro? ¿O con qué inversión? O sea, y creo que no sé si pueda ser como quizás uno de los caminos, por lo menos en México, el subsidio a algunas otras cosas, ¿no? El subsidio a la canasta básica. Decir, bueno, pues creo que se hizo, pero decir, si en tantos estados la canasta básica está carísima y no pueden ni comprar un litro de aceite, bueno, pues mete un poco de subsidio a las zonas en donde hay más pobreza, ¿no? La inflación se mide así, a través del IPC. Claro. Sí. Y lo más cruel de la inflación es que a quienes daña más, afecta más es a los más pobres, a los más desfavorecidos. Y los hace más pobres, ¿no? O sea, no les alcanza cada vez menos, ¿no? Por eso el mundo va cada vez peor. Antes en España, una persona que trabajaba, o sea, en un trabajo normal y corriente, podía dar de comer a sus 5 personas, sus 5 hijos, su mujer, y le iba bien, se iba a comprar una casa y un carro. Ahora es imposible que una persona haga eso. ¿Por qué? Porque la inflación está comiendo todo el poder adquisitivo de todas las personas. Entonces cada vez vamos para mal. Y justamente hablando de las empresas, que son uno de los motores, digamos, principales motores económicos, ¿qué opinas de que los ricos o los que ganan más pagan más impuestos? ¿Qué opinas de este tema? Cuando en teoría debería de ser algo como un poquito más parejo. Claro, ahí en México es un tema muy interesante. Por un lado, el top 0.001% de los más ricos, que son ultra ricos así a nivel mundial, hay estudios que demuestran que en algunos casos la tasa efectiva que pagan es de un 13%, un 14%, cuando debería de ser de un 30%. Así es. Y entonces ahí se utiliza mucho el tema de que no todo el mundo tiene acceso a despachos contables, abogados fiscales, que puedan mover tu dinero a fideicomisos, en paraísos fiscales, en estrategias ahí legales que hay personas que ni siquiera se hubieran imaginado, pero hay formas de bajar las tasas efectivas. Entonces, por un lado, con los ricos sí es los más ricos, sí hacer que paguen lo proporcional. Sí. O sea, no permitir ese tipo de prácticas desde el punto de vista nacional. Pero aún así pagan mucho, ¿eh? Son muchos millones lo que pagan la empresa grande. Esa es la contra, sí. Eso es un argumento que es, pero será un 13%, pero en términos absolutos es un montón, muchísimo. Ahí entras ya a un tema de justicia, diría yo. Si debes de dar el 30%, ¿por qué estás dando menos? No obstante que ese porcentaje de 13, 14 sea muchísimo. Ahí es como un tema de un poquito... Eso es un tema de ilusión fiscal, pero claro, al final eso es complicado que los políticos lo corrijan porque eso lo hacen hasta los políticos hartos. O sea, claro, los propios políticos. Claro, mueven dinero y por eso nunca se va a acabar. Claro, y por otro lado, yéndome a la parte de clase media-baja, por ejemplo, aquí en Whisky Lucan, sí hay una situación... No en tierras ejidales y comunidades agrarias, que son como tierras protegidas por la Constitución Federal, sino hay terrenos en Whisky Lucan que no están pagando, por ejemplo, el predial o el agua.
y entonces se exige que se provean estos servicios, pero no hay el correspondiente pago. Entonces yo creo que ahí se tiene que regularizar las tierras a nivel municipal, no solo en Huixquilucan, a nivel de los municipios en México. Sí. El predial es uno de los grandes impuestos que no están cobrando los municipios porque pues no prefieren no hacerlo por el costo político que representa. Pero eso también yo lo veo mal. O sea, en España se llama el IBI. Es como aquí el predial. O sea, como yo tengo una casa, me compro una casa, pago la casa entera y luego tengo que pagar un impuesto todos los años por vivir tener mi casa, por vivir en mi casa. O sea, ¿por qué es impuesto? Pues ¿cómo se llama el de los automóviles? El anual. De circulación. También, la tenencia o la verificación. Tenencia, así es. Yo creo que también igual ahí sería unificar también como, oye, vas a pagar esto anual y no que estén ahí distribuidos como, tienes que pagar esto porque vives ahí. A mí también se me hace absurdo. Sí. En mi casa le he pagado durante todo. Sí, claro, como porque tengo que pagarte por vivir en mi terreno. Pero sí es verdad que yo veo mal que los políticos jueguen mucho con los ricos y digan, los ricos tienen que pagar más impuestos. Los ricos no pagan impuestos. Tienen tema de elusión fiscal, tienen despacho de abogados, pagan muy poco. Al final, si lo único que haces, si pones políticas de que los ricos quieran pagar más y más, al final los ricos se van ahí. Si se van ahí, los trabajadores van a sufrir, van a tener menos dinero y al final siempre va a haber una deuda que pagar. Al final, en México está el 54%, que lo vi antes, de hecho, y esa deuda pues hay que pagarla. Si los ricos se van y no la pagan, al final pasa la clase media. Claro. Y al final pues ahogan más. A los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y tocas un tema brutal, porque como bien dices, país A o país B. El país A empieza a cobrarle más a los ricos, pues se van al país B. Claro. Entonces tiene que ser un esfuerzo internacional, porque el tema de los paraísos fiscales es que cualquier persona puede migrar allá su dinero, a aperturar una cuenta bancaria. O sea, es como un free for all. Sí. Como, pues, va. Quien quiera. Oye, y bueno, casi para cerrar, hablando justamente de esta parte de si yo, Isaac Martínez, quisiera, ¿no? O algún otro joven quisiera aventurarse a una aspiración política, ¿qué es lo que les recomendarías? Sé que tú estudiaste Derecho, pero de repente si una persona no estudió Derecho, ¿cuál podría ser el camino? ¿Qué consejos les darías a estas personas? Claro, ahí yo creo que lo más importante en política es que te conozcan. Si no te conocen, es muy difícil, muy, muy, muy difícil que logres tu objetivo, porque que te conozcan ya sea por acciones o por cierta reputación o porque haces análisis o porque por tu trayectoria o como empresario, como músico. Es muy importante en política que te conozcan. Ese es como el paso más difícil, diría yo, en política, porque cuando digan, oye, pues ¿quién es este? Entonces, por eso hay tantas pancartas, por eso hay tanto... Para que te vean, para reconozcan. Que vean y entonces te vuelvas familiar. Pero entonces sí, yo diría que eso es en tu comunidad, en tu municipio, en tu alcaldía, tienen que hacerse conocer. Ese es como el paso 1. Paso 2, sí es la preparación básica, diría yo, bueno, como abogado, sí legal, de cuáles son las funciones. Sí, lo básico, puedes hacer esto, pero por ejemplo, que llegue un diputado, que pasa mucho, llegue y te diga, no, yo te voy a arreglar tu calle, yo te voy a dar alumbrado para esta calle. Eso es mentira. Ellos se dedican fundamentalmente a legislar y sí aprueban presupuestos que eventualmente podrían llegar a esta calle. Pero no están para eso. No están para eso el diputado. Entonces sí es más o menos saber qué hace quién, a qué le toca a cada uno. Y ya a raíz de eso, es que la verdad es un camino, la política, que puedes llegar siendo apadrinado, puedes llegar porque incluso compras tu posición, que pasa en México. Puedes llegar porque tienes un nivel de reconocimiento en redes sociales, tienes cierta presencia. Entonces, como que cada quien tiene su camino, pero sí lo más importante, y regresando así a los valores primordiales, sí es ser una persona honesta y muy valiente. Esos diría son los dos elementos clave. Yo tengo una última dudita. Venga, ya lo tenemos aquí. No sé si te ha pasado, yo como vengo de Ciudad de México todos los días, pues yo voy por las carreteras y yo no paro de ver publicidad, pero por todos lados, temas políticos. O sea, te encuentras 2 o 3 carteles en una misma farola, una misma esquina, juntos, 3 metros, otros 3 de la misma candidata que se presenta. Y luego otros 3 y 3, y dices, pero qué locura, ¿qué está pasando? Y el otro día fui a Puebla, luego también fui a Tequesquitengo,
y no paraba de ver carteles de publicidad por todos lados, pero por todos lados. O sea, yo no sé cuánto dinero se gastan, pero es una locura y es muy triste ver tanta publicidad, temas políticos. De hecho, también otro día vi a Luisito Comunica y sí, igual se quejaba de lo mismo, de que no paraba de ver carteles por todos lados. Ya no encuentras marcas, encuentras... Claro, Sí, es un abuso de lo que hay política. y todo lo que gastan, que encima además esto lo paga el ciudadano, ¿no? Claro, paga sí. Precisamente. No, sí. Ahí es un tema, es que lo puedes ver de dos perspectivas. Desde la perspectiva ciudadana y desde la perspectiva política. De la ciudadana, si dices, no manches, están contaminando, qué Gastando asco. dinero. O sea, la Ciudad de México es un caso ejemplar de lo que no quieres ver jamás. O sea, tantos postes y dices, ya hasta me caes gordo, prácticamente. Eso, efectivamente, o sea, y yo concuerdo. Pero desde el punto de vista político, y aquí es cuando es una opinión fea, es que funciona. O sea, sí funciona que te vean. Sí funciona que las personas digan, ah, mira, ahí está no sé quién. Por ejemplo, en el caso de Whisky Lucan. Sí. Yo voy con mi equipo, ¿no? Y Romina tiene una canción. Y entonces, de repente, pues hay mucha publicidad de Romina. Ella sí trae mucho presupuesto, ¿no? Pero entonces cuando la ven, inconscientemente me empiezan a platicar de Romina. Como, ay, Romina, no sé qué. Entonces sí tiene un efecto psicológico importante. Entonces cuando ves a Taboada o a Clara Brugada que están ahí, o todos los alcaldes, lados. sí, wow, sí, pero los ves y te empiezas a quejar igual y de ellos, pero también a cierto nivel ya como que los conoces, ya son conocidos. Entonces hay una lógica ahí cruel, digamos, perversa, pero funciona. Entonces es ahí como que aprender a leer política. Imagínate que eres candidato ahí a la alcaldía Cuauhtémoc y quieres que todo el mundo te vea. A ver, realmente eso lo hacen porque el dinero no es suyo. Si al final... Fuera de tu bolsillo la pensabas. Pues por eso ¿no? digo, Claro. si los partidos políticos al final no estuvieran subvencionados, que al final ese es el Claro. problema, si fueran con su dinero o de las afiliaciones que tienen y tal, pues quisieran poner publicidad, pues al final no pasaría esto. Yo creo que sería una buena ley o modificación, que sí este tema de publicidad que venga de la bolsa de los políticos. Ahí sí cambiaría. De los patrocinios. Debería ser. Ya hay un tema también en España y en varios países que se está hablando de las subvenciones, porque o sea, no se puede aguantar las subvenciones y el tema de la inflación. Porque si controlas esas dos cosas, pues al final los partidos políticos, mucha gente ni se dedica a la política. Claro. Muchos se dedican a robar a través de ahí. Sí, aunque hay peligras, igual yo también discutía con un amigo, quitarle el financiamiento público, sí o no, a los partidos. Y ahí pues, muchos dicen, no, sí, que lo paguen ellos, no de sé su qué. Bolsillo. Total. Pero ahí puedes entrar a una lógica como de... Y luego, ¿cómo Estados vas a dar a conocer a quien podría ser tú, no? O también entras ahí en un tema de que quien tiene más lana, seguramente o muy probablemente es va el que va a ganar. Y entonces ahí ya te llenas de, como en Estados Unidos, los lobbyists, como puros, los que manejan grandes fortunas que apoyan candidaturas. Sí. Imagínate, pues ya ahí podría terminarse la democracia eventualmente, si no hay este piso parejo. El tema es que el telón detrás de la subvención, del presupuesto público, es que todos traigan piso parejo para competir. Sí. Eso es como lo romántico, lo ya bonito, si traen más lo apoyo poético. de alguien, de las empresas o de alguien más, pues bueno, ¿no? Bueno, pero... y hay un límite también. Hay un límite. De pero que también... no te gastes más de esto porque estás fuera de la ley. Claro, pero si un partido político que lo hace mal y la gente ve que lo hace mal, dice, ahora le doy su pensión, ahora le voy a dar a la otra. Entonces es más fácil cambiar un giro de tuerca si realmente unas personas lo hacen mal y otras lo hacen bien, ¿no? O sea, claro. Ahí como funciona en México es con votación. Para los diputados federales, ahí es la votación más importante para los partidos políticos. Porque a raíz de la votación para diputaciones federales es donde se mide cuánto dinero van a recibir al año. Sí. Si sacan una muy buena votación ahí, digamos, no sé, 70, digamos, de 100. Entonces vas a recibir un presupuesto proporcional a 70 votos. Si recibes 20... vas a recibir 20 pesos. Y si recibes 2, pierdes el registro. Cosas así de ese tipo. Pues sí, podría Está funcionar. interesante. Oye, pues para finalizar, algo que le quieras decir a la audiencia que te está viendo en este momento, un mensaje final. Bueno, amigas y amigos, es un placer estar con Alex y con Isaac, muy buenos hosts. Decirles a ustedes que este camino va empezando en política. Soy Enrique Garduño, tengo 25 años, tengo toda la disposición de seguir caminando en política y
estoy convencido de que política no solamente es tener el puesto político. Yo creo que hay muchas formas de hacer política sin tener el puesto político y es la invitación en este proyecto juvenil de seguir construyendo el municipio y a la larga el país que queremos. Muchas gracias. Eso es todo. Oye, pues muchas felicidades. Creo que eres un chico muy listo, que cada vez habla bien y creo que eres listo. Creo que puedes hacer muchos cambios para bien. Ojalá que sí. Mientras no sean medidas populistas donde haya la mayoría para conseguir votos, sí, pues al final puede crecer México. Así que bueno, mucha suerte. Esperamos que te vaya muy bien y bueno, nos vemos por aquí en otra ocasión. Claro que sí, Alex, un gusto. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por darle el tiempo. Este es tu podcast. Eso. Ya después platicaremos más. Claro que sí. Por aquí abajo están apareciendo tus redes sociales. Y pues, Alex, muchísimas gracias por este nuevo episodio de Elemental Project. Igual, invitar a todos los que nos ven que se suscriban y que nos sigan en nuestras redes sociales. Todos se lo dejamos por aquí abajo. Activen la campanita. Cada semana tenemos un nuevo episodio, así que estén muy al pendiente de lo que tenemos para ustedes. Gran invitado la siguiente semana. Y pues, Alex, nos vemos en el siguiente episodio. Total, pues es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Un aplauso Adiós. para Enrique. ¡Vamos! ¡Bravo! Gracias.